¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Te saluda Omar Cervantes Rodríguez. Soy especialista en recuperación de adicciones, codependencia, bienestar integral y me da mucho gusto estar contigo en esta transmisión. La alegría de vivir, sábado 9 de noviembre del 2019, con este tema muy interesante. Por favor, abro la pregunta para que mientras más participemos, más podemos enriquecer el tema. ¿Por qué la gente consume drogas? Y esto incluye, sin duda, el alcohol y el tabaco, que son drogas legales. Vamos a esperar algunos minutos en los que algunos más se conectan a la red. Vamos a esperar y agradecemos como siempre tu preferencia en nuestra plataforma de nuestras redes sociales, @la alegría de vivir sin adicciones. Te recordamos que tenemos www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Te invitamos, es una plataforma digital con información acerca de las adicciones, acerca de este problema que desafortunadamente está creciendo en nuestra sociedad. Así que, bueno, pues ya no han podido ser semanales estas actividades como solía ser hace algunos meses. Sin embargo, vamos a tratar de hacer por lo menos una vez al mes estos espacios. Tenemos algunos temas que nos propusieron la semana pasada, como también son la ansiedad y las adicciones, codependencia, y vamos a empezar este tema tan interesante como es ¿por qué la gente consume drogas, incluyendo alcohol y tabaco? Pero sobre todo, ¿por qué abusa y por qué llega a desarrollarse una adicción? Así que te invitamos a que te unas en este espacio. Te recordamos que este es un trabajo completamente desinteresado como parte de una campaña social de apoyo a quienes sufren de alguna adicción, a sus familias, y recordarles que hay una manera de vivir sin adicciones y que además hay una manera de salir de las tinieblas del dolor y del sufrimiento hacia la alegría de vivir. Lo único que te pedimos a cambio es, si estos videos son de interés, danos un like, compártelo en tus redes, compártelo en WhatsApp, compártelo con quien de alguna forma tú creas que le puede ser de utilidad. Y bueno, en lo que se reúnen algunos otros amigos que semana a semana nos siguen en las redes sociales, vamos a iniciar, como ya es costumbre en este espacio, dando lectura a nuestra colaboración del pasado jueves en el periódico Milenio Puebla. Te recordamos que tanto en nuestra plataforma www.laalegriadevivirsinadicciones.com en este momento están ahí todos nuestros artículos, todo lo que tenemos en nuestros videos que hemos compartido. Si prefieres, puedes ver directo en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Instagram o en este espacio de Facebook. Ahí está toda la serie de videos, la videografía que tenemos. Ahí están todos nuestros artículos de Milenio que semanalmente publicamos relacionados con las adicciones. Tenemos la sección de el pensamiento, la reflexión y la meditación diaria. Todos los días subimos la reflexión, pensamiento y meditación del día de AA, de NA, de codependientes, de Melody Beatty, de mujeres que aman demasiado. Los puedes consultar diariamente en nuestro website y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, vamos a dar lectura. Nuestro artículo de esta semana en Milenio Puebla se denominó
sigamos luchando. El mundo de las adicciones, que por supuesto va mucho más allá del tabaquismo y el alcoholismo, por mencionar dos de las dependencias patológicas de sustancias legales, es un segmento en el que cotidianamente se está en contacto con el sufrimiento del ser humano, aunque también se encuentran historias milagrosas y casos de éxito de verdaderas conversiones que nos motivan a seguir luchando a los que estamos relacionados en este segmento. Si bien es cierto que los hechos sangrientos derivados de la delincuencia organizada son de alto impacto y generan reflexiones colectivas de toda índole sobre uno de los males de nuestro país, yo insisto en poner el dedo en el renglón, en el de la lucha frontal contra las adicciones, que también genera descomposición del tejido social, crisis familiares, innumerables consecuencias personales y colectivas, incluyendo muertes lamentables. En el consultorio y en los grupos de ayuda mutua, así como en la clínica, se está en contacto permanente con el dolor y el sufrimiento humano de la persona que pide ayuda, como de quien está en negación, igual que de su familia. Y por supuesto, en la evaluación e historia clínica, es fundamental responder cuáles fueron los motivos para iniciar el consumo y cómo la persona se fue enganchando, donde encontramos no solo la ruta terapéutica para el programa de rehabilitación del adicto, sino también de su familia. Además, que cada día reconfirmamos que el problema de fondo en lo social es la normalización del consumo de drogas, incluyendo las legales, con las naturales consecuencias que traen consigo. Hablar del narcotráfico nos lleva a abordar el tema de oferta y demanda de drogas y, por ende, del consumo de sustancias que alteran el sistema nervioso central. Por lo que hoy me gustaría hacer esta pregunta: ¿por qué los seres humanos consumen drogas y se enganchan con ellas? ¿Qué vacíos y carencias están llenando? ¿Y qué hacer como sociedad para combatir este problema? Si les parece, abrimos el debate y este fin de semana, hoy, aquí en vivo, respondemos en esta transmisión esta interesante pregunta, donde por supuesto tu opinión es muy importante. Así que ahí está la pregunta. Abrimos la sección de comentarios para leerte, para ver qué opinas de lo que estamos diciendo, por supuesto. Y entre tanto, mientras recibimos tus comentarios, me gustaría hacer los propios. Porque en mi experiencia en contacto con las adicciones, en mi experiencia en el consultorio, en mi experiencia con los grupos de ayuda mutua, en mi experiencia trabajando en clínica, por supuesto que hay algunos patrones generales que nos llevan a pensar por qué la gente consume drogas. Y una vez más lo voy a repetir, recordemos que tanto el alcohol como el tabaco son drogas legales, así que para efectos de este video vamos a estar hablando de todo tipo de drogas, independientemente de cuál sea tu consumo, e incluso vamos a hablar de conductas patológicas como la ludopatía, que es la adicción a los juegos de azar, la adicción a las apuestas, o la adicción a los videojuegos. Entonces, cuando hablemos de consumo, puede ser consumo de tabaco, consumo de alcohol, de cualquier sustancia psicotrópica, consumo hablando de apuestas o consumo hablando de videojuegos. Así que la primera respuesta es, y lo debo decir con toda claridad, porque son patrones socioculturales. ¿Dónde aprende el individuo a consumir? En el seno familiar y en la comunidad en la que se desarrolla.
Por eso vemos comunidades, por ejemplo, donde ingerir algunas sustancias alucinógenas es lo más normal. Familias y comunidades que tienen el uso del peyote, por ejemplo, el uso de alguna otra sustancia, de hongos alucinógenos, porque son parte de la cultura. Por supuesto, el tabaquismo es un tema cultural, es un tema, por supuesto, social y es un tema, por supuesto, familiar. ¿Dónde el individuo ve por primera vez a alguien fumando? Si lo hay en casa, pues en sus padres, en sus tíos, en la gente mayor. ¿Dónde el individuo conoce el contacto con el alcohol? En la familia. Y por supuesto, esto tiene que ver también en la sociedad. Hoy en día, por supuesto, como forma de prevenir, además de la política fiscal que lleva la industria tabacalera y la industria de las bebidas alcohólicas, hoy las campañas de publicidad masiva, tanto de tabaco como de alcohol, están reguladas. Sin embargo, para los que tenemos ya arriba de 50 años, podemos recordar que anteriormente los medios masivos de comunicación eran el vehículo ideal para generar estereotipos de gente fumando o bebiendo. ¿Quién de estas generaciones que crecimos en los 60, 70, 80, no recordamos las famosas campañas del vaquero? Voy a obviar la marca. Del vaquero, era toda una campaña de un vaquero, con todo lo que ello implica y simboliza, para vender cigarros. Entonces se asociaba el tabaco con un estereotipo creado en un vaquero. ¿Quién no recuerda en los 70s también esa famosa campaña para vender un ron mexicano que se vende en todo el mundo, que decía: hola, ¿otra vez por New York? Ni qué decir de las campañas publicitarias en televisión para vender cerveza. ¿Qué quiero decir con estos? Que por supuesto la comercialización, los medios de comunicación y la sociedad son un gran factor para que los seres humanos en algún momento de nuestra vida probemos una sustancia, una droga como es el tabaco o el alcohol. En algunas comunidades, lo decía ahorita, algunas hierbas, algunas plantas alucinógenas, algunas sustancias. Hoy en día, sin ir más lejos, ¿qué está pasando? Pues estamos viendo que ya culturalmente, socialmente, mediáticamente, hay toda una tendencia, una corriente de opinión pública, una corriente de pensamiento ideológico de consumo en la libre determinación, por ejemplo, para el uso recreativo, individual, controlado de la marihuana. Tendencia que por supuesto viene de otros países. Países europeos como Holanda, estados como en la Unión Americana, aquí con el vecino país Estados Unidos. Hay un gran avance legislativo en materia de despenalización del consumo de sustancias. Incluso hablando de algunas sustancias de mayor impacto, como puede ser la heroína, hay algunos países donde el consumo de heroína está de alguna manera apoyado y existen los famosos yonques, donde la gente de una manera sanitariamente correcta puede ir
a inyectarse su dosis de heroína. ¿Qué quiere decir? Que estos países están conscientes de que hay un consumo de una sustancia ilegal que, sin embargo, ha hecho un daño de salud pública y tiene a parte de la población consumiendo. Entonces, ¿qué hicieron en estos países? Pusieron estos famosas yonques, piqueras, como también hay algunas fumarolas de drogas como la marihuana, con la idea de decir, a ver, si la gente va a consumir, por lo menos que lo haga con riesgos higiénicos menores en cuestión de jeringas, en cuestión de arpones, en cuestión de una serie de medidas secundarias que se utilizan para que los adictos que en esta dependencia necesitan su dosis recurran a estos sitios de una manera un poco más higiénica y saludable. Recordarán, hace muchos años, insisto también, era lo más normal fumar en hospitales, en aviones, en autobuses. Había secciones de fumadores y de no fumadores. Hoy en día es al revés. Hoy la tendencia de la salud pública ha propiciado los espacios libres de humo de tabaco o de cualquier producto del tabaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la misma sociedad, la cultura, el primer promovente del uso de sustancias. La familia es un factor, por supuesto, de influencia para el uso de sustancias. En sociedades completas se habla de familias de bebedores, como yo lo he dicho de broma en algunos otros programas, las familias pirinola, donde toma uno y toman todos, porque es normal, sobre todo en el sector varonil, porque para que los niños sean machos, tienen que calarse con un buen trago de alcohol, de mezcal, de tequila, o por lo menos con una cerveza. Entonces hay muchos valores socioculturales, familiares y sobre todo económicos que están promoviendo el consumo. Hay que verlos con claridad, porque muchas veces nos lamentamos, es que tengo un conocido adicto, es que hay un adicto en la familia, es que hay adicción en la familia. Voltemos a ver qué está pasando en la comunidad. Vivimos en una comunidad que está privilegiando las decisiones individuales, donde seguramente la libre determinación, autodeterminación y las libertades de decisión van a hacer que muy pronto México también pueda usarse de manera recreativa la marihuana, independientemente de los fines medicinales. Pero independientemente de la parte legal, existe otro tipo de drogas. Y ahí está la encuesta nacional de adicciones para quien la quiera consultar, la última edición 2016-2017, donde vemos con toda claridad cuáles son las drogas de mayor uso en el país, cuál es la edad de inicio de uso de drogas en el país, donde ya tenemos en promedio que los jóvenes en México empiezan a consumir alguna droga desde los 12 años. ¿Y cuáles son las diferentes drogas por región que son utilizadas? Y se habla de toda la gama. Está la encuesta nacional de adicciones, la pueden consultar. Es un instrumento estadístico muy valioso que nos permite a quienes nos dedicamos a las adicciones, pues saber cuál es el panorama. Y sin duda un factor, insisto, es un factor sociocultural, familiar, y por supuesto lo tengo que decir, comercial. Hay grandes intereses comerciales en la industria tabacalera, en la industria de las bebidas alcohólicas y si esto llega a continuar, posiblemente en la industria que vaya a comercializar la marihuana. Adicionalmente, la mercadotecnia que gira alrededor de esto. Entonces, ¿por qué enfermedades? Vamos a hablar de una de las adicciones más recurrentes, pero a la vez más permitidas, como el alcoholismo
o la adicción al alcohol. ¿Por qué tienen tantos estigmas? Pues porque en una sociedad como la mexicana, todo mundo bebe. Como hoy también empiezan a decirlo, todos los chavos fuman marihuana. O está abriéndose un segmento muy interesante entre personas mayores de 40 años que empiezan a fumar marihuana a nivel social o en pareja como un estimulante de la intimidad. Entonces, cada vez es más, es que todo mundo fuma marihuana, no pasa nada, todo mundo bebe, todo mundo fuma. Y estoy hablando de 3 de las sustancias más utilizadas. Pero todo el mundo sabe también que hay un gran consumo de cocaína, de alucinógenos, de drogas químicas. Si a esto le agregamos, permítanme hablar hoy seguir hablando de la parte cultural, estos estereotipos que se crean en las series que hablan de delincuencia, de narcotráfico y de temas afines, por no hablar de otras antiguas como Scarface, donde se generan estereotipos de personajes utilizando alguna droga. ¿Qué hacen estos estereotipos? Por supuesto, mandan un mensaje subliminal para tratar de persuadir a la población del uso de drogas. Por eso cuando lo he escrito en los artículos anteriores, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convoca a una gran campaña en contra de las adicciones, me parece muy interesante, primero, las campañas publicitarias, que tienen un objetivo muy claro, pero después todas las acciones que se tienen que llevar en paralelo para entrar a la base social, para hacer prevención de adicciones, para hacer recomposición del tejido social, para restablecer los valores primarios de los mexicanos y para lograr el bienestar. Por eso soy de los partidarios de esta gran cruzada que está encabezando el gobierno de México. Sin embargo, a nivel clínico, quienes estamos en el consultorio privado, lo primero que les preguntamos a los adictos es: platícame tu historia de consumo. Y la mayoría empieza diciendo 2 cosas. Aprendí a consumir en mi casa, en mi familia, y la segunda, comencé a consumir por sentirme integrado. ¿Qué quiere decir? Que en ambos el sentido de pertenencia y el sentido de usos y costumbres va haciendo que las generaciones nos hagamos un criterio de normalización del consumo, una sociedad donde todos beben, una sociedad donde todos fuman, una sociedad donde todos consumen marihuana, una sociedad donde todos juegan en los casinos. Entonces, lo que es legal y lo que es común se normaliza. Cuando en alguno de mis videos en YouTube los pueden buscar, alguna vez yo dije: no es normal lo común. Una cosa es que sea común porque mucha gente lo practica y otra cosa es que es normal. Es común inhalar cocaína, pero no es normal, ni es saludable. Entonces no confundamos lo que es común con lo que es correcto, y no estoy hablando de ética, que sería otro factor para seguir analizando. Estoy hablando de salud individual, no de salud pública. Si empiezo a consumir cocaína, si continúo consumiendo cocaína, eventualmente voy a ser adicto a la cocaína. Entonces, 2 de los primeros factores, ¿por qué consume la gente drogas? Porque hay una gran influencia sociocultural, familiar, económica y de intereses creados, comerciales, con grandes mensajes de mercadotecnia social. Segundo, por una necesidad de integración y pertenencia de los seres humanos. Entonces, como en el clan se usa y se acostumbra
consumir X sustancia para sentirme parte del clan, lo hago. Y la mayoría de los adolescentes dicen, empecé por curiosidad para pertenecer al grupo, a la pandilla, a la banda. A eso agreguemos, por supuesto, situaciones de carácter familiar que tienen que ver con la disfuncionalidad de familias desintegradas, familias tóxicas, familias alcohólicas, familias adictivas, que son un gran factor, por supuesto, para que el consumo de generación en generación se siga normalizando. Vengo de una familia de alcohólicos, por ende soy alcohólico. Vengo de una familia desintegrada, por ende consumo. Agreguemos también los factores emocionales, anímicos, la personalidad del individuo. Por eso hay individuos con diferentes temperamento, carácter y rasgos de personalidad que pueden consumir lo mismo. Algunos pueden desarrollar abuso y adicción y algunos pueden tener simplemente eventos o temporadas esporádicas de consumo. Por supuesto, el temperamento, la personalidad y el carácter, así como la hoy llamada inteligencia emocional o los factores emocionales y anímicos del individuo, son un factor para que una vez que se ha iniciado el consumo, la enfermedad se pueda desarrollar. Por eso no todos desarrollan la adicción, entre otras cosas. Adicionalmente agreguemos, hay factores congénitos, que no es lo mismo que hereditarios. No quiere decir que las adicciones se hereden, pero sí hay factores predisponentes congénitos. Hay estudios demostrados que donde hay padre o madre con adicción, existe un 60% de probabilidad mayor de desarrollar también la adicción que aquellos que no tienen este antecedente familiar. Así que, ¿por qué la gente consume? ¿Por qué la gente se va enganchando? Es una enfermedad, por supuesto, multicausal. Las modas, las tendencias, los factores emocionales, los factores psicológicos, los factores anímicos, por supuesto, esta predisposición congénita. Recordemos que la adicción es una enfermedad del cerebro. Pero al final, una de las preguntas que suelen responder de la misma manera todos quienes han consumido en alguna ocasión, además de la influencia social, del deseo de integración o del deseo de pertenencia, es ¿por qué bebes? Porque me gusta, porque me causa placer. De ahí que las drogas, en esta parte de la neurobiología, como hemos explicado en otras ocasiones, la dopamina, la oxitonina, la serotonina y todos estos neurotransmisores responsables de ir desarrollando la enfermedad, por supuesto tienen que ver con el placer. El placer que me genera consumir la sustancia. Este placer que se convierte en recurrente y que eventualmente puede hacer que se desarrolle la adicción. Hay otras teorías, otros modelos teóricos de lo que es el por qué la gente consume. Modelos teóricos de las adicciones, se llama a nivel académico. Y es el modelo médico. Aquellas personas que utilizan la sustancia o el consumo para evitar un dolor, como lo escucha, o un padecimiento. Gentes con algún tipo de enfermedades que empiezan a beber, a usar sustancias como la marihuana, justamente para reducir el sufrimiento por otro tipo de padecimiento. Bajo esta hipótesis de este modelo, entonces, se dice que las sustancias pasan a ser como una automedicación para combatir algún otro padecimiento. Entonces, gente que bebe, gente que fuma marihuana, gente que inhala cocaína, gente que fuma tabaco, para reducir la ansiedad, para reducir
la depresión. Y entonces se usa como un fármaco automedicado. Hay, por supuesto, quienes entran en este tipo de consumo bajo este modelo teórico de la automedicación. Entonces hablamos ya del tema sociocultural, hablamos ya de la mercadotecnia, hablamos ya de las características individuales, de la psicodinamia, de la parte emocional en la que el individuo comienza a consumir. O el modelo de la automedicación, del por qué se empiezan a usar cierto tipo de sustancias para reducir cierto tipo de padecimientos. Además, hay otros factores, como los factores familiares, los factores sociales. Entonces hay enfoques sociológicos también, en el que las drogas, incluyendo las legales, juegan un determinado factor en el consumo. Entonces, bajo estos modelos, que son muy interesantes todos, porque al final, otra de las preguntas que siempre hacemos en el consultorio cuando estamos haciendo la historia clínica en las primeras sesiones del paciente o del consultante es: ¿cuál era el servicio que te daba el consumo? O en otras palabras, ¿cuál es la ganancia que te daba el consumo? Y hay gente que acaba de salir de consulta y me decía la paciente: es que de esta manera bebo para evitar el encierro en el que vivo. Como hay quien me dice: es que me tomo 2 o 3 copas o me fumo un poco de marihuana en la noche para poder dormir bien. En los grupos de 12 pasos hay historias recurrentes de la gente que dice: inicié en el consumo para llenar el vacío existencial tan grande que tenía. Como también esta narrativa que he hecho en algunas ocasiones del padrino Pepe de la clínica Monte Fénix, que dice que el adicto es una persona que en algún momento de su vida se le rompió el corazón. ¿Qué quiere decir? Que el que se hizo adicto o desarrolló la adicción es porque en algún momento sufrió de sus emociones, se le rompió el corazón. Que tiene mucho que ver con el modelo de las heridas que impiden ser uno mismo, que son aquellas heridas que dice este modelo de Louise Bourbeau, entre otras, que los niños entre los 0 y los 7 años sufrimos daños y heridas. Algunos hacen resiliencia y algunos crecen con estas heridas y más tarde la traducen en alguna patología como puede ser una adicción. Y las 5 heridas fundamentales de las que se hablan son el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y el engaño. Entonces, existen motivos múltiples para el consumo, como existen también diversos factores que hacen que la enfermedad se vaya desarrollando. Entonces, bajo el enfoque de lo que decía mi artículo, muy a propósito de lo que está viviendo México en este momento, yo como especialista en adicciones insisto, jamás voy a hablar de políticas públicas y mucho menos voy a hablar de temas relacionados con seguridad o con el combate al narcotráfico desde el punto de vista de seguridad. Mi quehacer, mi estudio, mi vocación, mi formación tiene que ver con la parte de la salud integral del individuo. Y ahí lo primero que por eso esta reflexión, ¿por qué consumimos? ¿Por qué nos hacemos una sociedad que ha normalizado el consumo? Yo estudié en los 80s los estudios profesionales y recuerdo que en aquel entonces, en el Tecnológico de Monterrey, que es donde yo estudié, se empezaban a hacer tamizajes
entre los miembros de la comunidad estudiantil, y yo fui un líder estudiantil en mis épocas universitarias, se hacían tamizajes para ver por qué estaban consumiendo drogas ya en los 80s, hablando de cocaína y de marihuana. Entonces, ¿qué pasa? 80s, 90s, 2000, 2010, hace 30 o 40 años que como sociedad dejamos de asombrarnos y perder la capacidad de asombro ante el consumo de drogas, ante el consumo excesivo de alcohol. Y el consumo excesivo de alcohol eventualmente abrió la puerta a las drogas. Hoy casi no existen alcohólicos puros. Hoy existe el policonsumo, alcohol, tabaco y alguna otra droga, por lo menos, si no es que son policonsumidores. He tenido casos de gente que ha probado hasta 17 sustancias diferentes. ¿A qué voy con esto? Que si como sociedad nos olvidamos del individuo, de la familia y de los usos y costumbres sociales, que hemos sido permisivos y hemos normalizado el consumo de sustancias, yo no concibo que hoy estemos asombrados del por qué los jóvenes están consumiendo drogas. Sí, desde generaciones, desde décadas atrás, esto se ha venido normalizando. Pero además, hablando de la situación actual del país, dejamos de ser ese México que era un México de paso hacia los Estados Unidos, que decíamos que era la principal potencia consumidora de drogas y que México solo era un país de paso. Y ahora somos un país de alto consumo. Insisto, ahí están las estadísticas en la Encuesta Nacional de Adicciones. ¿Qué quiere decir? Que ya hay consumo local a lo largo y ancho del país. Al haber consumo local, por supuesto, se requiere de una gran oferta y demanda. Y esto eventualmente incide en el grave problema que como nación tenemos, que es el mercado de las drogas. Porque si no hubiera consumo, no habría compra y no habría venta. Y sin embargo, por lo menos de 30 años para acá, fuimos ciegos a querer ver la realidad. Y hoy, las nuevas generaciones, a los 15 o 16, 17 años, ya hay jóvenes dañados por el crack, por la piedra, obvio, alcohol, tabaco, esos son casi de rigor, y algunas otras sustancias. Entonces, no solamente es un tema individual, ¿qué hemos hecho como familias para prevenir el desarrollo de adicción de uno de los miembros de la familia? ¿Y qué hemos hecho como sociedad para apoyar a estas familias? Si todavía en pleno siglo XXI, casi 2020, casi 2020, lo que para unos era un sueño de cómo será el mundo en el 2020, aún en el casi 2020 seguimos pensando que la adicción es un vicio. Seguimos estigmatizando a los adictos como vagos, como pecadores, como malvivientes o como viciosos, cuando sabemos que es una enfermedad que se desarrolló porque hubo un consumo prolongado. Y entonces cuando resulta que la familia se da cuenta que uno de los miembros tiene un problema de adicción, ¿qué pasa? Se niega, porque ¿qué van a decir los demás? Y en lugar de hablar las cosas de frente y de reconocer que tenemos un grave problema que está creciendo en el tejido familiar y por ende en el tejido social, y que nos fuimos como sociedad normalizando al consumo, porque todo mundo lo hace. Y entonces, insisto, la premisa es equivocada. El que todo mundo lo haga no quiere decir que esté correcto. Yo recuerdo una de las primeras veces que me emborraché y me fui como en feria con mi mamá, en paz descanse.
se me ocurrió decir este argumento, es que todo el mundo lo hace mal. Y mi mamá, que era de la vieja guardia, me dijo, entonces, si los demás te dicen, todos nos vamos a aventar de la azotea, ahí vas tú y te avientas. O si los demás te dicen, vamos a meter la cabeza al water, ahí vas tú y te avientas. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué en el caso del consumo excesivo de tabaco, de alcohol y drogas, por qué entonces sí fuimos permitiendo el discurso de todo el mundo lo hace? Y ahora nos preguntamos, ¿por qué hay tanta adicción en la sociedad? Y al haber tanta adicción en la sociedad, ¿por qué hay tanta oferta y demanda y por ende mercado de drogas? Entonces, vayámonos a las causas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para generar generaciones consumidoras? Vayámonos al núcleo familiar, esto que todo el mundo defiende, la familia tradicional, porque la familia es el núcleo de la comunidad. ¿Qué estamos haciendo en las familias para prevenir el consumo de drogas, el abuso y la adicción? Y ya no digamos a nivel social, ¿qué estamos haciendo las instituciones? ¿Qué está haciendo la academia? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? ¿Qué están haciendo los 3 niveles de gobierno? ¿Qué está haciendo la industria? Porque lo decía cuando inicié la transmisión. Efectivamente, hoy la industria del alcohol, la industria del tabaco tienen impuestos especiales como una manera de reducir la parte de propiciar el consumo. Como también las campañas publicitarias están mucho más reguladas que en los 70s y en los 80s. Pero al final tienen un interés en vender. ¿O a poco creen que con la cajetilla de cigarros que dice fumar mata, la gente ha dejado de fumar? ¿O a poco creen que por las campañas publicitarias que dicen todo con moderación, hazlo con medida, la gente ha dejado de consumir alcohol? Entonces, este es un tema muy interesante. Yo lo vivo cotidianamente, lo decía el artículo. Quienes estamos en el consultorio trabajando con adictos estamos en contacto con el sufrimiento real. ¿Por qué empecé a consumir? ¿Cómo fue mi familia? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo se fue desarrollando la enfermedad? ¿Cómo la enfermedad me atrapó? Todas las consecuencias que generó la enfermedad alrededor, en mi centro de trabajo, en mi centro de estudios, en mi familia, cómo la adicción me afectó a mí y cómo me ha sido difícil recuperarme de la adicción. Así que yo les suplico, reflexionemos, hablemos las cosas como son, de frente. Hoy quise compartir con ustedes, algunos de los conceptos, de los modelos teóricos y de lo que yo vivo en clínica. ¿Por qué la gente consume? ¿Y por qué la gente se engancha? Tenemos hoy en estas sociedades tan autoexigentes, en las famosas generaciones millennials y centennials y similares, estamos produciendo chavos que a los 26 o a los 28 años tienen problemas de ansiedad, chavos de 26 o 28, 30 años, problemas de depresión. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿Cómo es posible que un chavo de 26 años esté angustiado ya clínicamente? ¿Qué estamos haciendo las familias? ¿Qué tipo de seres humanos estamos criando y generando? Y como sociedad, ¿qué modelos y estereotipos estamos obligados a seguir a los que vienen creando patrones de conducta? Analicemos. Hoy hay chavos que no tienen un sentido de vida. Hoy hay chavos que tienen vacíos existenciales cuando antes se decía juventud, divino tesoro, la juventud es la mejor época de la vida. Hay chavos que tienen carencias emocionales tan fuertes que están consumiendo. Entonces, desde lo que es el tema de las adicciones, ataquemos desde la base. Estudiemos qué tipo de sociedad tenemos en el mosaico cultural que es México, porque no es lo mismo la ciudad, las metrópolis, que las áreas rurales. Recordemos que las adicciones no tienen fronteras.
pasa en las rancherías, qué pasa en las comunidades rurales, qué pasa en las grandes ciudades, qué pasa en las megalópolis. Entendamos el país en el que estamos viviendo y por qué la gente está consumiendo, por qué la gente inicia el consumo más joven, 12 años. ¿Por qué ya hoy el nivel de consumo es prácticamente igual entre hombres y mujeres? Ya no es que los hombres son los que desarrollan el alcoholismo y la adicción. Hay un gran consumo y adicción de mujeres. ¿Qué valores sociales estamos creando? Hagamos prevención con modelos científicos, con modelos de investigación. Hagamos prevención segmentada, porque no todos los universos son iguales. Hagamos prevención no solamente a través de campañas publicitarias, llevemos educación a las escuelas primarias, a los padres, a los centros de trabajo. Sumémonos a esta gran convocatoria en contra de las adicciones, porque quienes estamos en consultorio estamos ya en la parte de atención y tratamiento de adictos que ya llegaron a desarrollar la enfermedad, y muchos de esos con un gran sufrimiento o tocando fondo, como dicen en los grupos anónimos. Pero ¿qué pasa si nos dedicamos a ir a la raíz? Y que las próximas generaciones, los que tienen ahorita 5 o 10 años, vivan un mundo diferente al que hoy les estamos creando. Quienes estamos arriba de los 50 tenemos una forma de ver el mundo muy diferente a los de los 30 y los 20. Así que, si nos preguntamos por qué la gente consume y por qué se engancha en el alcohol, en el tabaco, en las demás drogas, probablemente, primero, dejemos de estigmatizar y ver esto como, uy, qué pena, o como un tabú. Es una enfermedad, es una realidad que hay que ver y que hay que enfrentar, y que hay que enfrentarla sin miedo. Y entonces hagamos prevención, multipliquemos los centros de orientación, por supuesto de atención y de tratamiento. Y solo así atacaremos todos como una gran sociedad este problema. Parte de este trabajo que tenemos ya algunos años haciendo en las redes sociales, en nuestra plataforma digital, en las pláticas que muchas veces damos sin costo para quienes me preguntan, oye, ¿das pláticas? Por supuesto. A veces, si no hay recursos, damos pláticas con mucho gusto, sin costo, porque tratamos de dar un servicio justamente para que el mensaje se multiplique. Así que bueno, pues ahí te dejo esta reflexión, ahí te dejo este análisis. Las adicciones inician con el consumo y el consumo tiene muchas causas. Ataquemos las causas y sigamos hablando de frente. Si estás de acuerdo con este video, danos un like, regálanos un comentario y comparte lo que a alguien le puede servir. Por supuesto, checa nuestra red social. Nos dicen que si somos una clínica, no somos una clínica, somos un grupo de especialistas. Tenemos especialistas en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Puebla. Tenemos una red institucional en otros estados. Por supuesto, trabajamos con algunas clínicas que nosotros recomendamos. Pero entra a nuestra página www.laalegriadevivirsinadicciones.com o a nuestras redes sociales. Yo soy Omar Cervantes y estoy para servirte. Déjanos un comentario, déjanos tus dudas y recibe un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que pases un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima emisión. Buenas tardes.